Muy buenos días, mi nombre es Sofía Córdoba Serrano, soy estudiante de enfermería del primer semestre y el día de hoy les quiero hablar acerca de la regulación de la respiración celular. Bueno, comencemos con los objetivos. Conocer el proceso de regulación de la respiración celular, identificar a las enzimas alostéricas y el control de las vías metabólicas y conocer la función que cumple en el proceso de la respiración celular, conocer la regulación de la glucólisis en la respiración celular y los sitios más importantes del proceso, conocer la regulación de la oxidación del piruvato y su función en la vía de la respiración celular, identificar el ciclo de Krebs y conocer la regulación de su ciclo en la respiración celular, conocer la regulación del proceso final de la cadena transportadora de electrones y su objetivo en la respiración celular. Y por último tenemos el de reconocer la cantidad total de ATP en los procesos de la respiración celular por medio de los procesos de la glucólisis, el ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones. Bueno, ahora hablemos de las enzimas alostéricas. Ellas son las que pertenecen a un conjunto de enzimas que convierten a un conjunto X en Y, pero ellas tienen algo en especial. Sobre ellas actúan unos moduladores que vienen positivo y negativo. El modulador positivo es un compuesto que aumenta la velocidad de la vía alostérica y el negativo que la disminuye, los cuales pueden acelerar o inhibir a la enzima alostérica. Además de eso, la enzima alostérica tiene otros sitios de unión diferente al del centro activo, donde se puede unir un activador o se puede unir un inhibidor. Y al suceder esto se puede tener la enzima de forma activa o de forma inactiva. Bueno, eso quiere decir que cuando el inhibidor alostérico no se ha unido, ella funciona en su centro activo normal. Pero cuando se une la enzima el inhibidor alostérico, no se puede unir al sustrato del centro activo porque el inhibidor, la función de él es impedir el proceso. Bueno, en la forma ya del activador, cuando se une el activador a un lugar diferente en el centro activo, el sustrato se va a unir al centro activo y esto va a producir una elevación funcional normal. Bueno, ahora hablemos sobre el control de las vías metabólicas. Bueno, primero que nada, una vía metabólica son varias enzimas en las que el producto de una es el sustrato de la otra. Y a veces las vías metabólicas se regulan por enzimas que catalizan pasos individuales de la misma vía. Eh, si la enzima de un paso en especial está activa, el paso puede ocurrir rápidamente, pero si la enzima está inactiva, el paso ocurrirá o muy lento o para que no ocurra. Entonces, si una célula quiere controlar la actividad de una de las vías, lo que debe de hacer es regular una o más de una de las vías de las enzimas de esa vía. Bueno, en la regulación de las vías metabólicas, la enzima que cataliza el primer paso es la primera enzima. Pero a veces se puede complicar un poco el paso porque hay muchas vías metabólicas que se cruzan. Bueno, entonces por lo que vemos ahí, el sustrato de la primera enzima siempre busca cambiarle algo para que ella pueda seguir por el recorrido de la vía y que no se devuelva. Y lo que hace es transformarlo en un producto y dejarlo así de primer intermediario. Y ese intermediario vendría siendo ya el sustrato de la segunda enzima, lo cual va a producir el producto de la enzima y ese producto de esa enzima va a ser el intermediario de la tercera enzima y así sucesivamente hasta llegar a la última enzima de la vía que va a llevar al producto final. Bueno, ya recordando lo que se dio anteriormente, un centro alostérico es un lugar diferente al del ligando. La unión de un regulador al del centro alostérico se va a basar porque su estructura puede llegar a ser mayor o menor en la actividad. Las moléculas que se unen a las enzimas dan la información sobre el estado energético de la célula, el cual puede ser, por ejemplo, el ATP, ya que es una de las señales de alto, que quiere decir como que hay niveles elevados en la célula, hay suficiente ATP. Bueno, entonces,
Si en un producto de la vía metabólica se está trabajando y está siendo utilizado y su concentración es baja, cuando se sintetiza y se dirige a otro lugar, o sea, cambia de condiciones y la concentración suya va a aumentar, pues se va a producir la inhibición de la enzima alostérica, ya que cuando ella está activa, pues va a sintetizar el sustrato de la otra enzima. Pero al inhibirse deja de hacerlo y se va a detener absolutamente toda la vía. Bueno, ahora seguimos con la regulación de la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica muy importante para el proceso de la oxidación de la glucosa hasta el piruvato con la intención de obtener energía. En ella obtienen 10 pasos. Y la glucólisis está regulada por los 3 pasos más importantes. La primera de ellas es la enzima hexoquinasa, que va a catalizar a la glucosa, ya que es fosforilada en el carbono 6, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Entonces eso quiere decir que pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. Bueno, la enzima hexoquinasa es un complejo que no tiene tanta importancia, ya que cuando hay mucha glucosa 6-fosfato en los músculos, pues eso quiere decir, eso es como un indicador de que la célula está satisfecha y que no necesita más. Esta regulación controla la cantidad de glucosa que va a ser utilizada en la glucólisis. Bueno, en la tercera reacción tenemos a la enzima fosfofructoquinasa, que va a catalizar la transferencia de un grupo fosfato del ATP del ATP y lo va a convertir a fructosa 1,6-bifosfato, lo cual esta enzima es la más importante de la ruta metabólica de la glucólisis, por lo que es la enzima reguladora de esta vía. Cuando ya está activa, la cataliza cataliza mucho, entonces va a crear más fructosa 1,6-bifosfato, lo que va a generar bastante pues piruvato en este proceso. Ella va a ser inhibida y cuando es inhibida pues va a haber poca cantidad de piruvato. Se activa por el ADP y se inhibe cuando hay mucha cantidad de ATP. Bueno, ya en esta última reacción de las 3 es la enzima piruvatoquinasa, que cataliza la transferencia de un grupo fosfato de fosfenol piruvato al ATP, proponiendo el piruvato, haciendo el piruvato y el ATP. Ella es inhibida cuando hay exceso de ATP o cuando hay algún intermediario entre ellos, y se activa cuando hay mucha glucosa 6-bifosfato en el proceso. Bueno, estas 3 reacciones son las más importantes y son las irreversibles del proceso de la glucólisis. Bueno, ahora continuemos con la regulación de la oxidación del piruvato. Bueno, este proceso se realiza en la matriz mitocondrial, ya que la glucólisis, a partir de la degradación del proceso, logró lograr 2 ATP y pues varios de su proceso. La cantidad de ATP que se obtuvo es demasiado importante para poder tener la creación del piruvato, porque pues esto es un paso previo para poder hacer el ciclo de Krebs. En el proceso de la oxidación del piruvato van a actuar 3 enzimas llamadas la E1, la E2 y la E3, llamado complejo deshidrogenasa. El piruvato se realiza en el citoplasma, pero la oxidación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial. Antes de que comiencen todas las reacciones químicas, el piruvato debe entrar a la mitocondria atravesando su membrana para llegar a la matriz, por medio de unas proteínas llamadas porinas, para que el piruvato pueda ingresar, ya que el tamaño de él no es tan pequeño y tiene una carga negativa. Una vez esté esto dentro de la matriz, pues el piruvato se va a descarboxilar y eso va a hacer que se libere un grupo carboxilo como molécula pues de dióxido de carbono, CO2.
En el paso 2 el piruvato se va a oxidar y se va a reducir el NADH más se va a convertir en NADH. En el último paso, el piruvato no va a tener dos carbonos, sino tres. Y se le va a unir una enzima llamada la coenzima A y se va a unir al doble enlace del oxígeno para así poder formar la enzima acetilcoenzima A, el producto que es el oxidado del piruvato. Entonces, pues en este proceso, como pues de regulación, se van a dar dos moléculas de CO2, se va a generar dos moléculas de NADH por medio de las moléculas de NADH+. Bueno, ahora seguimos pues con la regulación del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se controla a través de las enzimas que catalizan las reacciones que catalizan las primeras dos moléculas de NADH. Las enzimas son las isocitrato deshidrogenasa y la alfa-zeta-gluterato deshidrogenasa. La isocitrato sintasa se inhibe alostéricamente por ATP y la isocitrato deshidrogenasa es activada alostéricamente por ADP, ya que aumenta la unión pues de su sustrato y se inhibe alostéricamente por ATP y NADH. Y por último, la alfa-zeta-gluterato deshidrogenasa se inhibe por los productos que catalizan la succinilcoenzima A y la NADH y por altas concentraciones de ATP. Cuando todo está bien, pues las reacciones disminuyen y cuando se necesita ATP se va a reflejar en los niveles de ATP y la producción va a aumentar. La alfa-zeta-gluterato deshidrogenasa se va a ver afectada por los niveles de succinilcoenzima A y bueno, cuando hay una disminución de la actividad no siempre es negativa, pues en estos puntos ya no es necesario, no es negativa, porque en esto también, ya que los niveles aumentados, pues se puede dar para tener aminoácidos pueden ser utilizados por la célula para sintetizar pues los aminoácidos y su velocidad es pues regulada dependiendo de las necesidades energéticas de su proceso de la respiración celular. O sea, se mueve a partir de lo que a él pues su ciclo se lo permita. Por último tenemos la regulación de la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones está formada por 4 complejos ubicados en la membrana mitocondrial interna y su única función es la unión entre el transporte de electrones entre los complejos y el bombeo de protones. Cuando un gradiente electroquímico entra en la matriz mitocondrial en el espacio y pasa por el espacio intermembranal en la ATP sintasa, las enzimas específicas de electrones no se van a ver afectadas por la inhibición de ellas, pero el paso de transporte a través de la vía sí se va a ver afectada por los niveles de ATP y ADP. Bueno, el mayor consumo de esto se va a ver por una acumulación de ADP, ya que entre más ADP haya, pues vaya a disminuir la concentración, va a aumentar la concentración de ATP. Si el ATP se acumula en la célula, pues su cambio es relativo, pero pues eso va a activar a la célula para activar a la célula. Eso le hace pues, eso es lo que hace pues que se regule la cadena transportadora de electrones en la respiración celular. Y por último ya tenemos a la regulación final de ATP, que quiere decir pues la cantidad de ATP que se generó en todo el proceso de la respiración celular. En la glucólisis tenemos que se dieron 2 NADH y eso se va a multiplicar de ahora en adelante todo por 3, por lo que en la cadena de electrones en su paso pues se hace esa multiplicación. Entonces en la glucosa se dieron 2 NADH, eso quiere decir que 2 por 3, 6, en la oxidación del piruvato se dieron 2 NADH, entonces 2 por 3, 6,
En el ciclo de Krebs se dieron 6 NADH, 6 por 3, 18. Y en el ciclo de Krebs también se dieron 2 FADH y este sí se multiplica por 2 para dar un total de 4, 2 por 2, 4. Esto se dio un subtotal de 32 moléculas de ATP en la respiración aeróbica. En la anaeróbica se tiene 2 moléculas de glucosa de ATP, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas del ciclo de Krebs de ATP para un total de 4 y un subtotal de 32 más 4 de 38 moléculas de ATP. Bueno, como conclusión tenemos que la respiración celular tiene un proceso extenso en que cuando hay fallas en la vía metabólica hay unos puntos reguladores que mantienen el funcionamiento adecuado y cuando se presenta problemas se sintetizan a las enzimas alostéricas que ayudan al proceso de inhibición. Se pudo reconocer muy bien los procesos de regulación celular a profundidad de todo el proceso de la respiración celular. Como lo fue en la glucólisis, en la oxidación del piruvato y en el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. También concluimos que la regulación de todo el proceso de respiración celular de las vías metabólicas de cada una de ellas se pudo recoger en NADH y en algunos ATP para llevarlos a la vía de la cadena transportadora de electrones y por medio de la ATP sintetasa pues sintetizar ATP, por lo cual en total de todo el proceso de la regulación de la respiración celular se produjo 38 ATP. Bueno, esta fue la bibliografía y pues muchas gracias por la atención prestada.